Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lu y hoy les relataré el caso de Pedro Rodríguez Filo, alias Pedriño Matador. Esto es Sumario Criminal. En el año 1954 nació Pedro Rodríguez Filo, hijo único de Manuela Filo y Pedro Rodríguez, en el municipio brasileño de Santa Rita de Sapucaí, ubicado al sur de Minas Gerais. El pequeño Pedro y su hermana formaron una familia unida con los mismos apellidos paternos, ya que su padre también se denominaba Pedro Rodríguez. Pedro vino al mundo de una manera cruel e inimaginable, ya que cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una severa deformación a causa del violento golpe que su padre propinó en el vientre de su madre. Esto tuvo consecuencias duraderas, marcando para siempre la vida y el destino del pequeño Pedro. Sin embargo, aquel acto de violencia salió muy caro tanto para Pedro como para Brasil, dado que, según los expertos y estudios realizados, esto le provocó a Pedro trastornos cerebrales en áreas relacionadas con la empatía y la respuesta a los estímulos externos de su entorno. Por consiguiente, además de factores tales como la violencia intrafamiliar en la que fue testigo durante su infancia, el trabajo obligatorio en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva genéticamente heredada de su padre, Pedro nació con una profunda inclinación hacia la violencia que, a lo largo de los años, se manifestó como la mayor ola de crímenes en serie que el país brasileño haya visto jamás en su historia. Cuando Pedro tenía 13 años, experimentó por primera vez una brutal necesidad de matar durante una pelea con su primo mayor. Él perdió el control y comenzó a golpearlo sin misericordia, hasta que intentó acabar con su vida empujándolo violentamente a una prensa de caña de azúcar. Afortunadamente, el primo de Pedro logró sobrevivir a la salvaje agresión. Cuando Pedro tenía 14 años, encontró el motivo perfecto para liberar su frustración cuando el viceprefecto de Alfena acusó injustamente a su padre de robar los desayunos escolares. Esta situación profundizó la rabia que Pedro sentía hacia el sistema y marcó el inicio de una búsqueda personal para encontrar una solución a esta injusticia. En realidad, el viceprefecto tenía la intención de despedir al padre de Pedro, y como este era un guardia de seguridad, acusarlo de robar equivalía a acusarlo de cometer aquello que, en su trabajo, se suponía que debía evitar. Esta situación no solo estaba mal vista por los ciudadanos del pueblo, sino también era considerada una grave injusticia para el padre de Pedro. El despido de su padre representaba una disminución drástica en los recursos económicos disponibles en la familia, así como un aumento significativo en los niveles de violencia familiar. Por esta razón, Pedro decidió hacerse cargo de la situación y llevar a cabo una acción radical. Asesinó al viceprefecto, eliminando posteriormente al guardia que, según la mayoría de los testimonios, era el verdadero autor del robo. Esta decisión desencadenó una serie de consecuencias imprevistas en la pequeña comunidad donde vivía. A pesar de ser aún menor de edad, Pedro logró escapar de la justicia huyendo hasta el municipio de Mogi das Cruzes, donde contactó con algunos narcotraficantes y comenzó a formar parte de este mundo, viviendo principalmente de eso y realizando algunos robos ocasionales. Por ese entonces, Pedro se encontró con Botiña, la viuda de un notorio líder del narcotráfico. Ella se transformó en su pareja y Pedro pasó a vivir en su casa, asumiendo también las actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas que su difunto esposo había llevado a cabo. Una vez que Pedro asumió su nuevo poder en el mundo del narcotráfico, no tuvo otra opción más que deshacerse de los 3 ex colegas que se interponían en su camino. Para asegurar que nadie sabría de sus acciones, tomó todas las precauciones necesarias para eliminar a estos 3 individuos sin dejar rastro. Las cosas funcionaron relativamente bien durante un tiempo, hasta que Botiña fue arrestada por la policía y él se vio obligado a huir, no regresando a la casa de Botiña, sino permaneciendo en el reino oscuro del narcotráfico. Se rumorea que estaba profundamente involucrado en los negocios ilegales, llegando al punto de ser uno de los principales capos de la ciudad. A pesar de no contar con el respaldo de su pareja, Pedro fue capaz de reunir con rapidez una banda para montar su propio negocio relacionado con el tráfico y la venta de drogas ilegales. Paralelamente, él comenzó una intensa búsqueda
para encontrar a los responsables de la trágica muerte de Botiña. No se detuvo ante nada para llegar hasta ellos, decidido a darles el castigo que merecían por su cruel acción. Para conseguir la información necesaria, no dudó en torturar a cualquier persona que creyera podía ayudarle en su objetivo. Finalmente, después de mucha incertidumbre, la exesposa del director, un influyente jefe del narcotráfico, le informó a Pedro que el director era el responsable de la trágica muerte de Botiña. Ahora solo era cuestión de esperar, ya que la venganza caería con salvaje elegancia y precisión al estilo del icónico film Scarface. Aquella tarde, cuando el sol se extendía sobre el horizonte, la boda del director estaba a punto de comenzar. Todos los invitados estaban disfrutando del diálogo alegre, la música y el exquisito vino que servían en copas de cristal. Pero entonces llegó un momento inesperado, cuando Pedro apareció al lado de su puerta con otras 4 personas que eran sus amigos. Las balas zumbaron imparablemente de un lado a otro con una fuerza desconocida. Los trocitos de vidrio volaron por la habitación y se regaron por el suelo. Tras la horrenda lluvia de sangre que recorrió la sala, quedaron 7 personas muertas y 16 heridos. Pedro, quien aún no era mayor de edad, se había convertido en un asesino sin compasión. Un día Pedro recibió la terrible noticia de que su padre había matado brutalmente a su madre con 21 puñaladas, lo que provocó en él una furia incontenible. Incapaz de contenerse, Pedro fue a visitar a su padre armado con un enorme machete, desencadenando una violenta lluvia de golpes, tantos que ni siquiera se supo el número exacto. Luego, viéndolo convertido en un trágico amasijo de carne cortada, Pedro experimentó una ira incontenible y con manos temblorosas realizó un par de incisiones en el pecho de su padre para arrancarle con rabia su corazón. Llevándoselo a la boca, arrancaba un pedazo de él con una dentellada y lo arrojaba con desdén como si fuera un simple pedazo de basura. En este momento, Pedro había logrado escapar de la justicia. Sin embargo, el trágico asesinato de su padre hizo que las autoridades le prestaran demasiada atención. Finalmente, el 24 de mayo de 1973, después de que su hermana fuera asesinada por razones extrañas e imposibles de desentrañar, Pedro fue detenido y encarcelado en la prisión de Araquara, situada en Sao Paulo. Para aquel entonces tenía 19 años, pero una condena de 126 años le había sido impuesta por robo, tráfico de drogas y múltiples homicidios. Aquel fatídico 24 de mayo de 1973, Pedro y otro detenido fueron llevados a prisión en un furgón policial. Cuando se abrió la puerta del furgón, los dos estaban esposados, pero solo Pedro había sobrevivido al viaje. Estaba acusado de haber asesinado al otro recluso, supuestamente porque era un violador. Ya encerrado entre rejas, Pedro no dejó de asesinar con total desprecio hacia la vida. No siempre necesitaba armas para llevar a cabo sus crímenes. Muchas veces fue suficiente con su habilidad y determinación para lograr sus objetivos sin ser detenido. Ejercitaba su cuerpo por más de 2 horas diarias dentro de la prisión de Taubaté, un ambiente que buscaba aislarlo del resto de presos. Sin embargo, el ejercicio regular le había otorgado una fuerza gigantesca y se alimentaba también por su alto nivel de adrenalina y su desconocimiento absoluto del miedo. Era una máquina de matar sin piedad, con el triste récord de haber acabado con la vida de 47 personas entre reclusos y guardias, desde que fue condenado al encierro en prisión. Según se supo, la increíble fuerza y habilidad de combate de Pedro eran legendarias. Incluso cuando 5 reclusos intentaron atacarlo juntos, él les dio una contundente y demoledora lección. Mató a 3 de ellos sin esfuerzo alguno e hirió gravemente a los otros 2. Yo solo mato a aquellos que merecen ser castigados por sus acciones maliciosas, dijo Pedro cierta vez con una voz llena de determinación. Sus palabras resonaron en el aire y dejaron claro que no toleraría ninguna clase de injusticia o maldad. Aunque si fuera totalmente consecuente con sus declaraciones, entonces Pedro debería haberse suicidado, ya que solo una persona verdaderamente malvada podría matar a alguien por el simple hecho de roncar demasiado o tener un rostro no muy agradable. Sin embargo, este fue el crimen cometido por Pedro con 2 reclusos, según sus propias confesiones.
Tal vez el único asesinato justificable de Pedro fue aquella trágica ocasión en la que él decidió arrebatarle la vida a uno de sus amigos reclusos. Esta situación, aunque cargada de dolor y pesadumbre, parece ser la única vez que Pedro tuvo un motivo comprensible para cometer semejante acto. Su amigo era también la persona que tiempo atrás había matado a su hermana, por lo que Pedro, al enterarse de lo sucedido, lo decapitó. Él era mi amigo, pero simplemente no tuve otra opción más que matarlo, y siento que mi decisión fue justificada, dijo Pedro después de la trágica situación en una entrevista con la prensa. Al analizar la personalidad de Pedro, los psiquiatras averiguaron que se trataba de un individuo sin remordimientos ni compasión, que su mayor motivación en la vida procedía de la afirmación violenta de sí mismo y que padecía un carácter paranoico y antisocial. Estas conclusiones han sido validadas por numerosos trabajos científicos y estudios clínicos, los cuales han confirmado que la personalidad de Pedro estaba en consonancia con lo que se conoce como psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad caracterizado por el desprecio por los demás, la impulsividad y la incapacidad para sentir culpa. A menudo se asocia con el comportamiento agresivo y la actividad delictiva. Pedro no tenía empatía ni compasión por quienes lo rodeaban, porque su autoafirmación violenta lo motivó a ignorar las necesidades y los sentimientos de los demás. En 2003, a pesar de tener una condena de 126 años que aún no había cumplido, se pensó que Pedro saldría en libertad debido a una ley que prohibía estar en prisión por más de 30 años. Esto fue visto como un evento sin precedentes. Sin embargo, la ley prevaleció y se concedió la libertad a Pedro después de 30 años en la cárcel. Sin embargo, la situación de Pedro era excepcional, debido a los múltiples delitos que cometió mientras estaba en prisión. Esto provocó que su sentencia se extendiera drásticamente por casi 400 años. En 2017, Pedro había llegado a la mitad de su sentencia y solo se esperaba que permaneciera detenido hasta entonces. A pesar de todos los esfuerzos por reformarlo, Pedro estaba más allá de la esperanza y la redención. En sus propias palabras, el asesinato era una adicción y un pecado del que no podía librarse. Esto se hizo muy evidente cuando aprovechó una hora de comida general para los reclusos para atacar con saña a uno de sus compañeros de prisión. Si no hubiera sido por la llegada oportuna tanto del médico como del director de la prisión, así como por una muestra de respeto de la víctima hacia ellos, el comportamiento violento de Pedro podría no haber sido controlado, ya que muchos delincuentes no respetan a las autoridades penitenciarias, y Pedro habría seguido aumentando la presión sobre el cuello de aquel hombre con el pie sin remordimiento ni vacilación alguna, de no ser por los gritos de alarma de sus compañeros de prisión. La vista de sus compañeros tratando de detenerlo y el sonido de sus voces suplicándole que se detuviera lo devolvió a la realidad y soltó el pie del cuello del hombre. Al mismo tiempo, Pedro se había embarcado en una relación sentimental con una exconvicta, cuya identidad permanece sin revelar. Este fue un movimiento audaz que muchos a su alrededor pensaron que podría tener consecuencias nefastas para su reputación y posición en la sociedad. Sin embargo, Pedro no se dejó intimidar por los riesgos y siguió su corazón. A lo largo de su sentencia de prisión de 12 años por robo, él mantuvo correspondencia fiel con ella e incluso recibió una visita de ella después de que fue liberada. Esta dedicación para mantener su conexión a pesar de las circunstancias demostró su compromiso inquebrantable con su relación. En 2007 se reavivó la polémica en torno a la libertad de Pedro respecto a una ley que establece que un preso no puede permanecer tanto tiempo en la cárcel. Después de mucho debate, Pedro finalmente fue liberado el 24 de abril del mismo año, lo que provocó una ola de emociones encontradas en todo el país. Después de recuperar su libertad, Pedro rápidamente se involucró en 6 disturbios y se ganó una reputación cuando hizo la promesa solemne de detener a Park Maniac, un notorio asesino en serie que había sembrado el terror en Sao Paulo al estrangular a un número incalculable de víctimas inocentes. Su promesa de poner fin al reinado del terror inspiró esperanza entre los ciudadanos y sirvió como un recordatorio de cuán poderosa puede ser la determinación.
El 15 de septiembre de 2011, Pedro fue detenido nuevamente, pero esta vez los cargos aplicados fueron por posesión ilegal de armas y participaciones en motines ilegales. Esta vez, Pedro cumplió una condena de casi 7 años, por lo que fue liberado completamente en 2018. Una vez en libertad, se creó un canal de YouTube donde subía vídeos explicando sus antecedentes delictivos y daba consejos a jóvenes para no cometer actos en contra de la vida humana. Dicho canal cuenta con más de 12.000 suscriptores y sus últimos vídeos subidos son de apenas una semana. Pedro fue brutalmente asesinado mientras visitaba a unos parientes. El hombre había ido a Mogi das Cruzes desde la costa de Sao Paulo, donde vivía, con la intención de pasar el fin de semana con sus primos y sobrinos. El domingo se iban a reunir todos para comer. Pedro estaba con una sobrina y la hija de esta. Eran poco antes de las 10 de la mañana cuando dos tipos encapuchados y con caretas se bajaron de un coche negro para descerrajarle con 6 disparos y después terminar degollándolo. Los tíos y primos oyeron los disparos desde la casa. Pedro, el asesino de asesinos de Brasil, irónicamente había sido brutalmente asesinado. En el momento de publicar este caso, hacía 4 días que se notificaba la muerte de Pedro, más concretamente el 5 de marzo de 2023. Por el momento, la policía no ha detenido a nadie por el crimen ni señalado a sospechosos. Y hasta aquí el caso de hoy, espero que les haya resultado informativo. No se olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de Sumario Criminal.